Gente, seguimos en Radio del Buen Aire, estábamos hablando con Claudio Pazos, talentosísimo actor. Te preguntaba, Claudio, ¿desde qué lugar trabajaste este personaje en Cachafaz? Bueno, es un personaje, a mí cuando leí la obra al principio me asustó un poco porque debe ser por mis propias limitaciones seguramente. Yo lo único que leía era toda la procacidad que tiene el texto. El texto está plagado de procacidad, pero y tiene mucha profundidad. Entonces, al principio me costaba bastante y empecé a darme cuenta, y un poco así conversando con Tatiana y con Emilio, que hay lo más importante de la obra, entre muchísimas cosas, tenía que ver el vínculo. Entonces, el vínculo entre este personaje, la pareja de Cachafaz, la Raulito, y Cachafaz propiamente. Entonces, desde ahí fuimos armando la obra. De hecho, le dedicamos bastante tiempo a trabajar el vínculo de ellos dos, porque a partir de que aparece el vínculo, claro, aparece también toda la rueda de la obra. Es como una especie de, no sé, como de Perón y Evita prácticamente. Uno sin el otro no son. Entonces desde ese lugar fuimos armándolo. No, y además creo que el muy gratificante para mí, porque a medida que uno va transitándolo y va como profundizando, uno empieza como a adentrarse en esos textos que son realmente muy profundos, porque hablan de muchas cosas, hablan es una historia de amor, no deja de serlo. Entonces es una historia bárbara de amor. Cuando digo bárbara, no por lo lindo, sino porque está considerada una tragedia bárbara también, por la masacre también que sucede dentro de la obra. Y además con ese humor tan particular que tenía Coppi, tal vez al ser historietista. Recordamos a los oyentes de Radio del Buen Aire que Coppi fue un historietista cuya obra trasciende primero en Francia y luego, después de su muerte, se empieza a ser conocida en la Argentina con aquella primera versión en el año 92 de La visita inoportuna. Y en este momento existe como una revalorización de sus textos, un tipo que siempre tocaba el tema de la homosexualidad, también de la enfermedad del SIDA y demás, desde un lugar muy sórdido. Es muy honesto con sí mismo, entonces sus obras tienen mucho que ver con su historia, con su vida. Lo que pasa es que esta es la única obra, es la última obra que él escribió, y es la única obra que él escribió en español. Claro, pues todas estaban escritas en francés. Él estuvo en Francia y todas sus obras las escribió en francés. Después las tradujeron al español, pero esta es la única obra que él escribió y con esta se despidió. Después de esta se murió y es muy particular, es una obra muy intensa, es una obra que está escrita en verso, gauchesco, tiene cosas de tragedia, tiene cosas de grotesco. Muy atinado la mirada de Tatiana al mandarlo por lo musical. Entonces está plagada de música, viste, los músicos en vivo, eso lo hace como muy interesante, ¿no es cierto? Tal cual. Y además el hecho también que la gente sepa que todos los textos de Coppi se trabajan desde el humor y hay un sentido muy sarcástico y crítico hacia la vida, muy cínico. Totalmente. Además, él maneja un humor que es eso, es un humor que no es simplemente la payasada, sino que parte de lo que tiene grotesco, viste, que explota a partir de algo muy dramático también, porque en realidad, viste, uno analiza la obra y es algo muy tremendo lo que pasa, pero es tanto lo que pasa que bueno, él necesita de alguna manera en sus obras imprimirle que explote el humor como forma de supervivencia casi. Así
Así es, además creo que también fue impensado un poco para ustedes el éxito que tuvieron el año pasado, porque me comentaba tu agente de prensa que habían empezado por pocas funciones, 2 meses, 3, y se extendieron en una temporada bastante importante. Creo que ese fue el hallazgo también de Tatiana, de entender cuál era la naturaleza del texto y cómo trabajaron ustedes dos, que Emilio está realmente espectacular. ¿Solamente van a estar los miércoles? Estamos los miércoles, sí. Nosotros fuimos realmente sorprendidos, porque uno cuando hace algo siempre trata de proyectarlo mejor, pero es verdad, empezamos tímidamente una función los sábados, después tuvimos que agregar 2 funciones los sábados, después tuvimos que agregar una los domingos. El año pasado llegamos a hacer 3 por semana. En teatro off, en teatro independiente, es una barbaridad. Casi, y estábamos pensando en agregar otra, pero bueno, estuvimos de marzo hasta fines de octubre en ese teatro. Después el teatro se vendió y nos tuvimos que buscar rápidamente otro lugar, y así que el Teatro del Pueblo, sin dudarlo, nos abrió las puertas y hicimos una función el año pasado, y ya este año vamos a estar todos los miércoles a las 20 y 30 horas. Un teatro hermoso, el Teatro del Pueblo, y 3 veces más grande del que estábamos antes. Tal cual, y además con toda la historia que tiene como teatro de la militancia, de resistencia, que está totalmente ahí en Avenida Rodríguez, Roque Sáenz Peña, 943, diagonal norte 943, a la vuelta del McDonald's. Ahí tienen la obligación de acercarse. Ahí tienen la obligación de acercarse. Pues estamos haciendo un terrible delay. Vamos a hablar despacio y en partes. Todos los miércoles a las 20:30, la gente que está sintonizando Radio del Buen Aire se tiene que acercar a ver una de las grandes obras que tuvo el año 2012 y que por suerte vuelve este año, que es Cachafaz. ¿Dónde está el Teatro del Pueblo? En Roque Sáenz Peña, diagonal norte 943. Pueden realizar las reservas al 43 26 3606. Realmente es loable el trabajo no solamente de Emilio Bardi, sino también de Claudio Pasos y todo el elenco, dirigidos por Tatiana Santana, en esta obra sórdida, lúgubre, ácida, con mucho humor, visto desde un lugar cruel, esta relación homosexual a principios del siglo pasado en un lejano Montevideo, que protagonizan, claro está, en Cachafaz. Muchísimas gracias, Claudio, por tu tiempo. Invitamos a todos los oyentes a acercarse al Teatro del Pueblo. Les recuerdo nuevamente, miércoles 20-30 horas, para disfrutar de Cachafaz. Muchas gracias, Leandro, y gracias. Un abrazo muy grande a vos y a todos tus oyentes. Muchísimas gracias, Claudio. Nos vamos al corte escuchando. ¿Qué vamos a escuchar? Gloria Trevi. Hasta pronto. Abrazo.